las enfermedades periodontales. Esta clase es muy importante porque ustedes van a poderse dar cuenta cuál es el origen o cuáles son los factores que van a dar origen o van a desencadenar una enfermedad periodontal en la cavidad bucal de un paciente, y también que no solo van a dar origen a esta etiología a enfermedades periodontales, sino que también va a dar origen a las lesiones cariosas. Entonces, vamos a hablar hoy día de la microbiología periodontal, o lo que es la formación de placa bacteriana en la boca de los pacientes, ¿ok? Entonces, voy a pasar a presentar. ¿Se ve, chicos, microbiología de las enfermedades periodontales? Sí, doctora. Gracias. Bien, entonces, vamos a hablar entonces de lo que es la microbiología periodontal. Ustedes han avanzado en una materia que es bacteriología o microbiología. Principalmente esto está abocado a la bacteriología de la cavidad bucal. Dentro de eso vamos a hablar de lo que es la placa bacteriana. La placa bacteriana es una sustancia, podemos decir así, estructurada, que tiene una coloración amarillo grisácea y que se adhiere a la superficie del diente. Esta placa bacteriana, como su nombre indica, está formada por una gran cantidad de bacterias. Prácticamente la literatura nos dice que tiene más de 500 especies diferentes en su composición. Esta cantidad de microorganismos que tiene o de bacterias que están en la placa bacteriana no permite que se pueda dar una medicación o que se pueda utilizar un antiséptico específico, digamos, para matar a las bacterias. Ni se ha podido dar una vacuna contra la caries ni contra la formación de placa bacteriana. Entonces, por este motivo es que nosotros seguimos hasta la actualidad desde la investigación que se hizo en el siglo XVII de la presencia de la placa bacteriana en la boca de los pacientes, que no podemos dar solución a la presencia de la placa bacteriana. Así como tampoco podemos nosotros precisar qué clase de microorganismos conforman la placa bacteriana dentro de la boca de un mismo paciente. O sea que en el lado derecho, un paciente puede tener una flora bacteriana diferente a la del lado izquierdo de su boca. Entonces, no hay manera de precisar la cantidad de microorganismos que tiene una placa bacteriana relacionada con la otra. Por consiguiente, no se puede atacar a esa cantidad de bacterias que se forman dentro de la placa bacteriana. Entonces, podemos decir que esta sustancia blanquecina grisácea que se localiza sobre la superficie de los dientes es algo que no podemos nosotros desprender de la superficie del diente, y que cada paciente tiene que hacerlo a través del cepillado dental. En la literatura, ustedes en su libro no de microbiología, sino de Carranza y Newman, que es el que estamos utilizando como base, van a poder leer, si a alguno le gusta leer, la historia de la placa bacteriana, que data del siglo XVII. Ahí ustedes van a ver cómo en el siglo XVII y en el siglo XVIII, prácticamente cuando fue estudiada la placa bacteriana, era un medio utilizado para realizar la muerte del enemigo, ¿no? Como decían ellos. Se peleaban a mordiscos las personas, porque vieron que a través de los mordiscos ellos podían contagiar a la otra persona de la septicemia. Entonces podían introducir a la sangre del paciente, de la otra persona con la que estaban peleando,
una gran cantidad de microorganismos que le provocaban la muerte. Lo propio sucedía en la época en la que estaban de moda los vampiros, ¿no? Entonces, si ustedes han visto películas de Drácula, por ejemplo, o otro tipo de películas donde se utilizaban los mordiscos, a través de la placa bacteriana se introducía al torrente sanguíneo microorganismos y estos microorganismos viajaban provocándole la muerte al paciente. Por eso, antes del advenimiento de los antibióticos en el siglo XVIII, prácticamente los pacientes morían, ¿no? Con tuberculosis, que es bacteriana, morían con mordiscos porque había una septicemia y la septicemia era difícil de combatir porque era la invasión de las bacterias al torrente sanguíneo. Entonces hay estudios, hay películas, hay novelas que relatan cómo en la antigüedad, siglo XVII, XVIII, la muerte se daba por la presencia de las bacterias en el torrente sanguíneo de los pacientes. Luego vino el advenimiento de los antibióticos, de la penicilina, ¿no? Entonces, con la penicilina ya se combatía a las bacterias o a los microorganismos. Y en la actualidad, pues ya tenemos penicilinas de primera generación, fueron esas las que se utilizaron primero. Entre estas estaba, por ejemplo, la tetraciclina, ¿no? Que nosotros seguimos utilizando solamente en tratamientos periodontales y en tratamientos dermatológicos, porque ha sido ya eliminada en tratamientos sistémicos la tetraciclina. Pero en esa época era el principal antibiótico que se utilizaba. Después vino los antibióticos de segunda generación, entre los que se encontraban las amoxicilinas. Prácticamente las amoxicilinas son las que ustedes cuando eran chiquititos tomaban, ¿no? Para problemas también bacterianos. Y ahorita, que son jóvenes, estamos con antibióticos de tercera y cuarta generación. Entre los de la cuarta generación o última generación estaría, por ejemplo, la citromicina, ¿no? Entonces ya la citromicina se ha convertido después del COVID, creo, en el último de los antibióticos. No sé si estamos en cuarta o sexta ya generación de antibióticos, pero ahorita lo que más estamos utilizando para tratar bacteriemias de la cavidad bucal demasiado fuertes son la amoxicilina más el ácido clavulánico y la citromicina, ¿no? Si el paciente es alérgico a la penicilina, utilizamos, y eso lo han visto en farmacología o lo están viendo, la clindamicina. Entonces, ustedes tienen que ya empezar a relacionar la parte básica con la parte clínica, como les he dicho. Entonces, en este capítulo de la etiología de las enfermedades, siempre tienen que relacionar la materia de bacteriología y la materia de farmacología para poder entender o para poder ayudar al paciente en la enfermedad que se va a presentar en su cavidad bucal. Entonces, la placa está formada principalmente por bacterias, que son más de 50 especies diferentes. Y a su vez, estas especies, como han visto, tienen capacidades, las capacidades de unirse, las capacidades de multiplicarse, haciendo un cambio genético. Entonces, por ejemplo, un coco y una bacteria se unen y originan una fusobacteria. O pueden unirse una espiroqueta con un bacilo y originar una bacteria mucho más resistente y más fuerte que puede darnos un daño de los tejidos mucho más grande del esperado. Entonces, esas capacidades que ustedes han estudiado en las bacterias están puestas en práctica en la formación de placa bacteriana de la boca de su paciente. ¿Dónde se localiza esta placa bacteriana? Esta placa bacteriana se localiza en lugares donde puede adherirse
a la superficie del diente. Yo les he mandado a hacer un modelo en el que ustedes van a practicar en grupos de 5 o tal vez más, porque son 80 y tantos, lo que es el raspado y el alisado radicular y el curetaje gingival para luego ya poder aplicar en su paciente. Esa sería la última parte de su preclínico. Entonces ahí ustedes les he hecho diastemar el modelo en el sector antero inferior y en el sector póstero superior derecho y póstero superior izquierdo a nivel de los molares. Entonces, ¿qué hemos hecho en su modelo? Hemos formado zonas retentivas para albergar al cálculo. Pero esas mismas zonas donde ustedes han puesto el cálculo, lo vamos a ver más adelante, son las zonas en las que se retiene primero la placa bacteriana. La placa bacteriana siempre va a ser la precursora de la formación de cálculo. Entonces, ustedes van a tener formación de placa bacteriana abundante en las zonas donde haya mayor flujo de saliva y haya sitios en los que sean retentivos. Esos sitios retentivos pueden ser diastemas, pueden ser caries, pueden ser obturaciones mal pulidas, también pueden ser sitios que están con irregularidades sobre la superficie del diente, o sea, microfracturas. Entonces, en esas zonas, o apiñamientos dentales también. Entonces, en esas zonas es donde se va a retener mayor cantidad de placa bacteriana y también van a ser zonas difíciles de cepillar, donde el cepillo dental no va a poder ingresar en forma correcta. Entonces, tenemos dentro de esa superficie 5. Tenemos la zona intrabucal, que puede ser la supragingival y las superficies duras, ¿no? Entonces, esas zonas están formadas por las esmalte de las piezas dentarias, raíz de las piezas dentarias. La zona periodontal o la zona de la bolsa periodontal, esta zona donde se localiza en el surco gingival. Ustedes han hecho su tarea de las bolsas periodontales, para eso precisamente, para ver dónde están localizadas las bolsas, ¿no? Hemos dicho que son simples, compuestas, complejas. Entonces, pueden ser supraóseas, infraóseas. Estas bolsas son sitios donde se va a localizar placa bacteriana, se va a almacenar, si quieren, placa bacteriana en la boca del paciente. El tercer sitio es el epitelio bucal, el epitelio que está formando la encía marginal. Entonces, muchas veces ustedes le van a dar la pastilla reveladora a su paciente y cuando el paciente realmente no se cepille o se cepille una vez a la semana, va a tener placa, se va a pintar la encía marginal con el color rojo, porque acuérdense que la pastilla reveladora pinta todo lo que es placa bacteriana. Entonces, al pintarse con color rojo la encía marginal, nos va a dar a nosotros o nos va a revelar que existe placa bacteriana en esa zona. Entonces, son sitios también de acumulación de placa bacteriana. El dorso de la lengua, eso ustedes han podido verificar que aunque ustedes hayan tenido 16 de índice de placa bacteriana en su boca, han tenido acumulación de placa bacteriana en su lengua, ¿no? Entonces es bien notorio en algunas personas que no hacen el desprendimiento de placa bacteriana de la lengua. Entonces, en la técnica de BAS, por ejemplo, que han hecho para su rotafolio, ustedes han debido ver que no existe un cepillado de lengua, aunque también en la actualidad se han hecho al mercado cepillos de lengua, ¿no? Que tienen una forma circular y que sus penachitos son sumamente delicados del cepillito. Esto ayuda mucho a desprender la placa bacteriana del dorso de la lengua, pero en algunos casos, cuando el paciente no tiene dinero, a veces ni para comprarse un cepillo dental, ustedes tienen que indicarle que una vez que ha terminado de cepillarse, tiene que sacar la lengua y con la parte posterior de su cepillo, que es plástico, como una paleta, bajar desde la parte superior hasta la punta de la lengua y ahí va a sacar placa bacteriana,
que luego obviamente tiene que lavar con agua, ¿no? Entonces, ustedes tienen que concientizar al paciente en lo que es el cuidado de la superficie de la lengua, porque tiene las papilas gustativas y esas papilas gustativas están en unas especies de tacitas o de huecos. Esas papilas gustativas deben ser cuidadas y no lastimadas por las cerdas del cepillo. Entonces, no se cepilla la lengua, pero sí se tiene que desprender toda la placa bacteriana que se encuentra en la superficie de la lengua. ¿De acuerdo? Bien, el dorso de la lengua y también las amígdalas, ¿no? Aunque hay muchos pacientes que ustedes van a observar que ya no tienen amígdalas, pero cuando hagan su examen clínico. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a ver la estructura y composición de la placa bacteriana. ¿Cómo está formada la placa bacteriana? Ya hemos dicho que la placa bacteriana tiene aproximadamente 500 especies de microorganismos en su composición, pero han sido de esos 500 especies de microorganismos que ustedes seguramente también los han estudiado en bacteriología, agrupados en lo que son cocos, bacilos, espiroquetas, fusobacterias y todo lo demás, nosotros nos interesa conocer estos 6. Estos 6 deben memorizarlos ustedes, porque son los que van a ser precursores de enfermedades periodontales. Y no solo precursores de enfermedades periodontales, sino los que se van a unir con otros microorganismos y van a ser se van a hacer lesivos para provocar una patología mayor en la boca de su paciente. Entonces, dentro de este grupo, y seguramente ustedes los han estudiado en forma de grupo y saben sus características y saben cómo se unen y saben qué funciones cumplen, y si no, van a ir y van a repasar su libro de bacteriología, que siempre lo tienen que tener como libro de consulta. No es que al aprobar esa materia, ustedes ya van a desechar ese conocimiento. Ese conocimiento tienen que aplicarlo siempre y más ahora que tenemos un reto nosotros dentro de la microbiología, porque al adherirse a esta patología que es el COVID y al presentarse otras patologías en el tracto respiratorio que empieza por la cavidad bucal, ustedes deben siempre estar repasando lo que han llevado en bacteriología. Entonces, dentro de eso tenemos la Fusobacterium nucleatum. Esta es una bacteria muy resistente. Se encuentra localizada principalmente en las bolsas periodontales y en el epitelio que forma la encía marginal y la encía papilar. Luego está la prebotella intermedia. Como su nombre indica, esta prebotella intermedia es una bacteria de transición que es considerada como muy agresiva y se encuentra asociada también o localizada, si quieren, más en los epitelios que corresponden a la zona retromolar, a la zona de las amígdalas, a la zona de la faringe laringe, ¿no? Luego está el Streptococcus pneumoniae, que este sí está localizado en el tracto de la amígdala y de la laringe, de la faringe, y es el causante principalmente los estreptococos de problemas como las amigdalitis, las faringitis, las laringitis y la neumonía, ¿no? Luego está Haemophilus influenza, que también se encuentra localizado principalmente en los pacientes que tienen enfermedad periodontal, formación de bolsas periodontales en la zona de los molares. Y está la Porphyromonas gingivalis, que se encuentra principalmente en la gingiva o en la encía, y el Streptococcus mutans, que se encuentra en las lesiones cariosas del paciente, es decir, en la parte dental. Entonces, ya sabiendo ustedes la localización de estos microorganismos, pueden darse cuenta de la magnitud del problema que es la acumulación de placa bacteriana en la boca del paciente.
¿no? Entonces, cuanto mayor se pinte la boca del paciente con la pastilla reveladora, ese paciente tiene mayor cantidad de placa bacteriana. Entonces, ese paciente tiene que aprender a cepillarse. No hay otro medio para retirar placa bacteriana más que la utilización de la técnica de cepillado. Por consiguiente, ustedes tienen que concientizar, tienen que motivar a sus pacientes en lo que es la eliminación de placa bacteriana de su boca. Eso no solo va a eliminar caries dental, gingivitis, sino también va a eliminar amigdalitis, faringitis, neumonía, influenza en la boca de su paciente. Va a matar, va a eliminar los microorganismos que pueden causarle ante una baja de defensas al paciente esta patología. Por eso es recomendable que cuando ustedes estén resfriados o cuando estén con una patología de amigdalitis, se cepillen los dientes 3 veces al día y una vez que salgan de ese problema, desechen su cepillo, porque en su cepillo puede quedarse la bacteria. Acuérdense que estas bacterias que estamos estudiando corresponden al grupo de las espiroquetas y las espiroquetas son microorganismos que pueden sobrevivir en un medio hostil y multiplicarse. Les gusta vivir dentro del surco gingival, dentro de la cavidad bucal, en la parte más oscura de la cavidad bucal, en paladar, en la zona retromolar, en la zona de la amígdala. Entonces, en esa zona, estas bacterias se multiplican. Más bien, cuando están expuestas al medio externo, no sobreviven fácilmente. Entonces necesitan estar en un medio hostil para multiplicarse, para unirse, para entrelazarse, para cambiar material genético. Entonces estas bacterias son sumamente resistentes. El paciente muchas veces, yo cuando hablo con ellos me dice, sí, he utilizado mi enjuague bucal, doctora, no sé por qué, otra vez tengo caries. Es que el enjuague bucal es como cuando ustedes colocan cera al piso. Si ustedes no han barrido su piso, no lo han limpiado con un trapo antes de colocar la cera se va a ver guach como una pasta pegajosa, no se va a adherir a la superficie del piso. Lo mismo va a suceder en la cavidad bucal. Si ustedes no han cepillado sus dientes, no los han puesto limpios, no los han limpiado bien, el enjuague bucal solo va a adherirse a las zonas limpias y las zonas que tienen placa bacteriana no se va a adherir el enjuague bucal. Por consiguiente, esa placa bacteriana va a seguir cumpliendo su función, que ahorita vamos a ver, o su maduración, y va a originar la caries dental y la enfermedad periodontal. Así que el paciente va a seguir con el problema pese a que utiliza el enjuague bucal. Ahora, sobre la superficie del diente no solo se va a formar la placa bacteriana, sino que también se van a formar otras películas o se pueden presentar otras películas que pueden ser confundidas por ustedes porque están iniciando, digamos, el reconocimiento de estos elementos. Ya cuando ustedes estén de aquí a unos 5 o 6 años, la doctora nos hablaba de esto y nosotros no entendíamos, van a decir, ahora vivimos sobre eso. Entonces, lo primero que se forma generalmente cuando ustedes comen un pancito o cuando ponen algo a su boca es la materia alba. La materia alba es una película blanquecina que se forma una vez que nosotros hemos consumido un alimento. Esta película, la materia alba, no es organizada ni estructurada como la placa bacteriana. Así que puede desprenderse esta película fácilmente cuando ustedes, después de comer su pan, digamos, toman líquido. Entonces, esta película se desprende con el líquido. Se desprende también cuando ustedes colocan un objeto dentro de la cavidad bucal, puede ser un lapicero, su dedo,
algún dulce, digamos, ¿no? Entonces se desprende completamente, se libera el diente de la materia alba. También cuando hablan a través del movimiento de la lengua y de los carrillos, esta materia alba se desprende. ¿Por qué se desprende esta película? Porque no está estructurada, no está formada por microorganismos, no está formada como la placa bacteriana por un conjunto de elementos que forman una estructura. Entonces esta materia alba es muy fácil de desprender. Por eso, pero es precursora de la placa bacteriana. O sea que si ustedes no desprenden la materia alba, esta materia alba en unas horas va a formar placa bacteriana con mayor rapidez. Por eso es que cuando ustedes van a un restaurante italiano, donde van a comer una pasta, donde van a comer pizza, algo que tenga masa, algo que sea pastoso, van a ver que las personas piden vino o piden un vasito de agua o les traen directamente los meseros un vaso de agua. ¿Para qué? Para que después que ustedes hayan ingerido la pasta, que va a pegarse en la superficie de sus dientes, obviamente, va a quedar la materia alba. ¿Qué tienen que desprender con el vaso de agua? La materia alba, para evitar que se forme placa bacteriana. Si no hacen esto, les va a quedar los dientes pesados, ¿eh? Pesados, como que se hubieran llenado de una capa de la masa, ¿no?, que han consumido. Entonces, siempre que ustedes consuman una pasta o un dulce, un helado que es cremoso, que tiene mucha mantequilla o manteca, ¿no?, en su formación, un helado artesanal o un helado que están tomando una copa melva, digamos, tienen que pedir un vasito de agua. Y con el vasito de agua, sin que les vean las personas que están con ustedes, tienen que pasar el agua por todos los dientes para dejarlos limpios a los dientes y que no haya formación de materia alba que va a ser precursora de la formación de la placa bacteriana. ¿Ok? Eso ustedes tienen que saber porque muchos de ustedes ya tienen hijos y tienen que educarlos a sus hijos en higiene oral, así como los han educado a ustedes. Bien, entonces la materia alba es una película no organizada que se localiza en la superficie del diente y que puede ser desprendida fácilmente. Luego está el cálculo, ¿no? Entonces el cálculo ya es lo segundo que se va a formar a la placa bacteriana. O sea, la primera instancia va a ser la materia alba, la segunda, la placa bacteriana. Lo tercero que se va a formar si no se retira la placa bacteriana es el cálculo. El cálculo ya es la placa bacteriana mineralizada, endurecida. Es la placa bacteriana que ha sufrido un proceso de endurecimiento sobre la superficie del diente y que el paciente, por más que se cepille 3 veces al día, no va a poder desprender. El cálculo nosotros lo tenemos que desprender a través de instrumentos especiales que van a ser las puntas Morse. Entonces, el cálculo dental es algo difícil de desprender por el paciente. Tenemos que hacerlo nosotros a través de la técnica de raspado y alisado radicular. Y lo otro que se va a formar sobre la superficie del diente es el pigmento. Los pigmentos pueden ser externos a través de alimentos que consume el paciente o por ejemplo, de los que mastican coca en nuestro país. Entonces se forma una pigmentación verduzca sobre la superficie del diente que puede ser eliminado a través de un raspado y de un blanqueamiento dental. Y están los otros pigmentos que son endógenos, que están dentro del diente. Esos pigmentos pueden ser provocados por la necrosis de dentina
antes de realización del tratamiento endodóntico y también después del tratamiento endodóntico, o pigmentos que pueden provenir de antibióticos o medicaciones que tome el paciente, ¿no ve? Entonces eso ustedes tienen que saber reconocer si son pigmentos exógenos, si son pigmentos endógenos. Entonces aquí viene la tarea para el próximo miércoles para los que asistieron a clases. Y vuelvo a repetir, para los que asisten a clases, porque esta tarea que les doy, les voy a devolver al final del módulo, porque les va a servir sus tareas. A mí no, pero a ustedes sí les va a servir para tener su nota. Es un punto ponderado por tarea que ustedes tienen en el parcial teórico y también les sirve para que yo les ponga su asistencia a la clase teórica, ¿no? Entonces, no vale que ustedes que se hayan sacrificado, que estén escuchando mi voz cantarina todo el rato y que estén atentos a la clase, les avisen a sus compañeros que están durmiendo o que están en otro mambo y ellos tengan también su nota, ¿no? Entonces ustedes tienen que saber reconocer el valor de lo que hacen y no ser chismosos en lo que es la tarea, ¿ya? Entonces, la tarea para el próximo miércoles hasta las 6:30 de la tarde es que ustedes hagan un mapa conceptual, ¿no? Saben cómo se hacen los mapas conceptuales, tienen que poner el título. El título son películas que se forman en la superficie dental. Y luego colocan dibujos de las películas que se forman. Ya les he dicho cuáles son: placa bacteriana, materia alba, cálculo y pigmentos. ¿Sí? Luego hacen el concepto de lo que es placa bacteriana, el concepto de lo que es materia alba, que les acabo de decir, el concepto de lo que es cálculo y el concepto de lo que es pigmento. Entonces, en cálculo van a poner los 3 tipos de cálculo: supragingival, infragingival, subgingival, intragingival. En placa bacteriana, ahorita les voy a mostrar cuántos tipos de placa bacteriana hay, y en pigmentos van a ser exógenos y endógenos. En materia alba no va a haber, solo la materia alba es única, es lo que queda de los residuos, podemos decir así, de alimentos que consume el paciente sobre la superficie del diente. Aunque también hay personas que tienen apiñamiento dental y dentro de la materia alba puede considerarse los restos de alimentos que quedan, ¿no? En los espacios, a veces queda un pedazo de carne, a veces queda un pedazo de pan, digamos, atrapado en el espacio interproximal. Eso ustedes lo van a ver leyendo la literatura y consultando a su libro, ¿no? Entonces tenemos materia alba, tenemos cálculo, tenemos pigmentos, tenemos placa bacteriana. Esa es su tarea para la próxima semana. Ahora, ¿dónde se localiza lo que les he explicado en este momento, estas películas? Sobre la superficie del esmalte dental. El que nos interesa a nosotros es esta zona, la zona en el límite amelo-cementario, que está relacionándose el esmalte con el cemento de la pieza dental. Porque esa zona es la zona del surco gingival y es la zona que nos puede dar origen a problemas de inflamación de la encía. ¿Cómo se clasifica la placa bacteriana? La placa bacteriana puede ser de 3 tipos. Acá ya les muestro la figura con la utilización de la pastilla reveladora. Entonces, las zonas que se van a pintar con la pastilla reveladora siempre van a ser las zonas donde haya mayor cantidad de placa bacteriana. Esas zonas van a ser la supragingival, la subgingival. ¿Qué quiere decir supragingival? Encima del diente. ¿Qué quiere decir subgingival? Dentro del surco gingival, por debajo de la encía.
y la marginal que se encuentra localizada sobre la encía marginal y en la encía papilar. Entonces, vean ustedes, tienen ustedes esos tres zonas de localización de placa bacteriana y estas tres zonas de localización de placa bacteriana son las que dan origen a la presencia de la placa bacteriana sobre la superficie del diente. ¿Cómo se forma la placa bacteriana? La formación de la placa bacteriana es muy sencilla, pero ustedes tienen que aprenderla de memoria. Obviamente para eso también van a hacer en otra hojita el mapa conceptual de la formación de la placa bacteriana. La placa bacteriana tiene 3 pasos en la formación. Escuchen bien. Acá les he puesto microscópicamente cómo se pega a la superficie del diente. Primero hay una formación de película. Esa formación de película puede estar dada por la materia alba, por restos de alimentos, que se va a formar sobre la superficie del diente. Una vez que se ha formado esa película, viene el segundo paso, que es la adhesión inicial e inserción de bacterias. ¿Ya? Eso sucede, como les he dicho, en horas. Pueden pasar 2 horas que ustedes no han hecho eso. Por eso, después de comer una comida pastosa o un helado, ustedes tienen que limpiar sus dientes con el agua para desprender la placa bacteriana, o puede ser con el vino, ¿no? Cuando van a un restaurante de comida italiana. Entonces, ustedes pasan el líquido por entre los dientes para que desprenda esa material. Si no la han desprendido, en 2 horas, y en algunos pacientes que son formadores de placa bacteriana rápido, puede pasar hasta en 1 hora, que esa materia alba, ese resto de alimento que está sobre la superficie del esmalte, va a unirse, va a atraer a las bacterias que están en su boca. Y una vez yo realicé un curso con un mexicano sobre microbiología periodontal y él decía que nosotros somos 99% de nuestro cuerpo está formado por bacterias. Por más de que nosotros salgamos de la ducha, nos hemos limpiado, nos hemos bañado, hemos puesto jabón antiséptico en nuestro cuerpo, igualito las bacterias quedan en sitios de nuestra piel, en sitios de nuestro cuerpo que son retentivos o que nosotros no hemos limpiado correctamente. Entonces esas bacterias están en un medio equilibrado en nuestro cuerpo, están haciendo un equilibrio. Y si se acuerdan de OPC, que han debido llevar algunos con el doctor Inturias o con las doctoritas de OPC, entonces siempre les dicen, ¿no ve? ¿Qué es la salud? El equilibrio entre el bien y el mal, entre la salud y la enfermedad. Ese equilibrio que existe en la balanza hace que nosotros estemos sanos. Pero si hay un desequilibrio en esa balanza, ustedes se han puesto estresados, ¿no? Como el jueves, que estaban estresados por el examen, todas sus caritas de asustados, algunos que no han estudiado. Entonces ahí ha habido un desequilibrio de su cuerpo. Y en ese desequilibrio, las bacterias que tienen ustedes normalmente en su cuerpo, que viven con ustedes, porque ustedes son la casa de esas bacterias, se aprovechan de esa situación, se aprovechan y muchos de ustedes han debido resfriarse, muchos de ustedes se han debido sentir mal o han debido tener una leve molestia, que es la gingivitis en su boca. Entonces, hay un desequilibrio y las bacterias salen a esa placa bacteriana. Esas bacterias que tienen ustedes comúnmente ahí en su surco gingival, en su amígdala, en su garganta, en su faringe, han salido a esa zona donde se ha formado la película en el lapso de 1 a 2 horas y se han pegado
Al pegarse estas bacterias, esta materia alba o esta película que se había formado inicialmente ya se transforma en placa bacteriana, porque ya hay bacterias en esa zona. No sé cuántas bacterias, no sé si 500, no sé si 300, no sé si 200 bacterias han ido a esa zona que se ha pegado la película. Entonces, estas bacterias, ¿qué hacen? Hacen una fiesta en esa película. Empiezan el jolgorio, empiezan a hacer intercambio entre ellas y forman nuevas bacterias, se multiplican en esa zona. Entonces, como ya no entran en esa zona, tienen que tomar otros tejidos vecinos y viene la tercera fase de la formación de la placa bacteriana, que es la colonización y maduración de la placa bacteriana. Eso se puede formar en el lapso de 6 a 8 horas. Es por eso que es recomendable que ustedes, si ven que su paciente es formador de placa bacteriana, les recomienden realizarse un cepillado 3 veces al día para que no haya maduración de la placa bacteriana. ¿Qué pasa cuando hay maduración, colonización y maduración de la placa bacteriana? Ahí las bacterias ya pelean por territorio, por comida. Entonces, ¿qué pasa con las bacterias? Atacan los tejidos, se atacan entre ellas, atacan tejidos de nuestro cuerpo para colonizar, para ganar terreno, para ser más fuertes. Entonces, ahí es cuando viene la gingivitis, ahí es cuando viene la caries, ahí es cuando viene la amigdalitis, la faringitis, el COVID, todo, todo va a venir en el paciente, todo se va a provocar en su boca. Entonces, tenemos que evitar la colonización y maduración de las bacterias y la única manera de evitar eso es sacando las bacterias de nuestra boca por la técnica de cepillado. ¿De acuerdo? Bien, entonces, la segunda tarea es hacer igual los pasos de la formación de placa bacteriana a través de dibujos. Primer paso, formación de la película. Segundo paso, adhesión inicial e inserción de bacterias. Tercer paso, colonización y maduración de la placa bacteriana. No les va a llevar más de una hojita. Entonces serían 2 hojitas su tarea. La formación de placa supragingival. ¿Dónde se forma? La supragingival es la que más ustedes van a revelar con la pastilla reveladora y con el índice de Lowe. Se va a formar en las microasperezas, en las coronas y en los implantes. Va a ser una adhesión mecánica, acuérdense. ¿Cómo es la adhesión? Esa es pregunta de examen, ojo. ¿Cómo se realiza la adhesión de la placa supragingival a la superficie del diente? A través de una unión mecánica, de una traba mecánica. ¿Dónde se realiza la traba? En las microasperezas, en las coronas, en los implantes, en la superficie del diente. Y esa ya no puede ser desprendida fácilmente. Miren, por ejemplo, ese incisivo que tiene una microfractura. Si nos acercamos, como se ha acercado el ojo de la cámara, así cerquita, van a ver que la placa bacteriana se ha metido en esa microaspereza. ¿Y qué va a ser a futuro? Una caries, ¿no? Porque esa placa bacteriana se está metiendo al interior del diente y va a ir formando un nido para las bacterias y esas bacterias van a ir provocando la caries dental en ese diente. Y en la parte referente al epitelio van a formar la gingivitis. La formación de la placa subgingival es la que está debajo de la encía, dentro del surco gingival. Este proceso va a ser mucho más agresivo para el tejido.
porque las bacterias se van a meter como en un sobre al surco gingival. Y al entrar en el surco gingival, estas bacterias van a ser más agresivas porque las que van a entrar van a ser bacterias que van a sobrevivir en un medio cerrado, en un lugar inhóspito, donde no va a haber oxígeno. Entonces, estas bacterias van a ser guerreras, yo les digo, van a ser, en periodoncia, clasificamos a las bacterias en grupos. El grupo rojo es el más agresivo. Luego viene el grupo naranja, el grupo lila, el grupo amarillo y el grupo oscuro, café. Estas bacterias van del grupo rojo, van declinando en los colores. Algunos que van a ser especialistas en periodoncia van a estudiar esos grupos de bacterias que van a formar la patología. Es muy bonito. La especialidad de periodoncia es muy linda, chicos. Es cierto que no es muy remunerada. Los periodoncistas no somos millonarios, pero sí salvamos mucho porque somos un poco médicos de la carrera y salvamos mucho los tejidos de la boca del paciente, la parte estética. Los que más ganan plata son los ortodoncistas, porque ellos trabajan con fierros, ¿no ve? Con braque, cobran más caro, pero igual necesitan del periodoncista para poder ayudarles en sus movimientos que hacen en los dientes. Entonces, ustedes van a estudiar, en el caso de que algunos sean periodoncistas, esta serie. Ahora, a lo que a mí me interesa es que ustedes conozcan la serie roja, la serie lesiva, para que puedan prevenir a futuro en la boca de su paciente la enfermedad periodontal. Entonces, esta formación de la placa subgingival está dentro del surco gingival y es donde hay bacterias anaerobias, bacterias que van a sobrevivir dentro del surco gingival sin oxígeno. Se van a multiplicar y van a producir la patología periodontal, es decir, la formación de la bolsa periodontal. ¿Ok? Vamos a hablar ahora de lo que es la biopelícula. La biopelícula o el microfilm. Aquí yo les he explicado y me imagino que la han memorizado la formación de la placa bacteriana, ¿no? Y hay un punto en el que dice, el segundo punto de la formación, la adhesión inicial y la inserción de las bacterias. Aquí las bacterias se han pegado a la placa bacteriana, pero todavía no están colonizando otros tejidos ni están sufriendo un proceso de maduración. En el proceso de maduración, cuando se da, ya se forma la biopelícula. La biopelícula significa en inglés el microfilm. ¿Por qué le hemos nombrado de esa manera? Porque los investigadores han estudiado el comportamiento de la placa bacteriana sobre la superficie del diente paso a paso. Y era como como ver una película, ¿no? Cómo las bacterias iniciaban el proceso de unión con otras bacterias, el proceso de formación de nuevos microorganismos, el proceso de la eliminación de estas bacterias de toxinas al medio externo, cómo se comían los tejidos, cómo formaban un proceso de lesión en los tejidos blandos y en los tejidos duros que rodean al diente. Entonces, en este proceso de la biopelícula, por eso lo llamaron biopelícula, porque era como ver una película. Cada minuto, podíamos decir así, cada minuto que pasaba, ya surgía una transformación de los microorganismos sobre la película, ¿no? Entonces, eso se llegó a denominarse como la biopelícula o el microfilm que nos interesa conocer a nosotros, porque este es el causante del problema. Si los pacientes se cepillaran los dientes 3 veces al día y en forma correcta, los odontólogos no tuviéramos trabajo. No podríamos tapar dientes, sacar dientes, ni curar enfermedades periodontales. O sea,
que esta biopelícula, esta formación de la maduración de la placa bacteriana, está formada por estos procesos. Primero, un ratito, chicos. Perdón, chicos, tengo un alumno de 4 patas que siempre escucha mi clase. Tenía que abrirle la puerta. Ya, entonces, esta biopelícula que se forma tiene principios de transmisión bacteriana, o sea que un coco se va a unir a una espiroqueta. Una espiroqueta se va a unir a un bacilo y va a formar una fusobacteria. Así. Entonces, ese principio de transmisión bacteriana va a ser la unión de las bacterias y la transmisión de su contenido genético. Esto se va a denominar también translocación y regeneración o multiplicación de las bacterias en la zona. Eso no les tengo que explicar muy a detalle porque ustedes han estudiado en bacteriología cómo se produce la translocación, cómo se produce la regeneración de la bacteria, cuáles son los principios de la transmisión bacteriana, ¿no? Principalmente la genética de la bacteria. Por decirles, tú tienes que atacar epitelio, esa transmisión genética es dada a la otra bacteria que se va a producir. Entonces, luego está también la relación de los microorganismos con las enfermedades periodontales. Esta biopelícula va a ser la causante de la enfermedad periodontal, la gingivitis, las bolsas periodontales, las enfermedades periodontales que vamos a estudiar en este curso y más a detalle en 4º año. Entonces, ahí van a tener en cuenta ustedes en el paciente la susceptibilidad del paciente, lo que les he dicho hace un momento. Si un paciente está equilibrado, no tiene problemas, no está nervioso, no tiene desnutrición, no tiene baja de defensas, entonces no va, la biopelícula puede estar en su boca semanas sin cepillarse los dientes, no le va a causar problema. A lo máximo le va a amarillar los dientes, ¿no ve? Pero si el paciente hace un desequilibrio psicológico, emocional, baja de defensas porque se ha resfriado, cualquier cosa, estos microorganismos van a aprovechar y van a formar la enfermedad, la caries dental en su boca. Entonces, depende de la susceptibilidad del paciente. Depende de la patología sistémica que tenga el paciente. Paciente diabético, paciente hipertenso, paciente con problemas gástricos, paciente con problemas hepáticos, problemas renales. Automáticamente ese paciente va a ser susceptible a tener enfermedad periodontal, a tener caries. Luego está la falta de higiene oral del paciente, la limpieza. Entonces, si su paciente ha ido a comer pastas, pizza, digamos, ha regresado tarde a su casa y ha dicho, quiero estar cepillando, tengo sueño, ya me voy a dormir. Se ha dormido el paciente. A la mañana siguiente han pasado 6 horas de sueño. Entonces, esta biopelícula ya se ha producido en su boca. De la materia alba que tenía, de la biopelícula, ya ha pasado a la colonización inicial. De la colonización inicial ya se ha formado la biopelícula, la maduración de la placa bacteriana. Entonces, a la mañana siguiente, el paciente se ve sus dientes amarillos, dice, ay, me cepillaré. Ya, se hace un cepilladito así superficial, solo de sus dientes, pero deja la biopelícula dentro del surco gingival. Entonces pasa 2 días, 3 días y el paciente empieza con el sangrado en su encía. Empieza con la gingivitis. Y luego, si no se cura esa gingivitis, los microorganismos subgingivales que se han entrado en su placa subgingival
van a multiplicarse, van a formar una biopelícula dentro del surco gingival y un saco periodontal. Entonces, esa bolsa, ese saco periodontal, va a hacer que avancen los microorganismos. ¿Dónde? Porque tienen que colonizar los microorganismos. Entonces van a entrar a hueso, van a entrar a ligamento, van a entrar a cemento, a otros tejidos periodontales. Ya no solo se van a quedar en la encía. Entonces, esto es la falta de higiene del paciente. Todo esto se podría haber evitado, toda esta película que les estoy contando, se podría haber evitado si el paciente llegaba a su casa y se cepillaba sus dientes pacientemente. Ya les he dicho, ¿no? A sus pacientes les van a decir que pongan una música en su celular y todo lo que dure la música tienen que cepillarse los dientes, especialmente 2 veces. Uno en la mañana, después del sueño o después del desayuno mejor, y otro en la noche para acostarse, para acostarse. Ese cepillado va a salvar la boca de su paciente, va a salvar las obturaciones que ustedes les hagan, los implantes, todo lo que ustedes hagan en la boca de su paciente va a salvar. ¿De acuerdo? Bien. ¿Por qué es patógena la placa bacteriana? Ya les he dicho, en la antigüedad se peleaban a mordiscos y se morían por lo que les había mordido el contrincante. Entonces, lo mismo, pues, la movilidad, la patogenia de la placa bacteriana está dada por la cantidad de microorganismos que contiene. Entonces, hay microorganismos en nuestra boca, ya les he puesto en rosadito. Entonces, hay un equilibrio entre cocos, bastones en nuestra boca, ¿no? Entonces, en ese momento hay salud. Hay una baja de defensa y los cocos y bastones facultativos, ¿cuáles son los facultativos? Los que no hacen daño, los que ahí están viviendo en nuestra boca por siempre, podríamos decir así, sin causarnos daño. Entonces, esos organismos facultativos y los anaerobios, que son los agresivos, los lesivos, están en equilibrio cuando hay salud en nuestra boca. Cuando estos organismos anaerobios aumentan, se va a dar la gingivitis. Cuando van a aumentar mucho más todavía, van a formar periodontitis. Entonces, ¿de qué depende que nuestro paciente tenga enfermedad? De que tenga menos placa bacteriana. ¿Ya? Si tiene menos placa bacteriana en su boca, no va a haber organismos anaerobios que vayan a provocar o vayan a molestar a nuestros organismos facultativos y no se va a dar la gingivitis, no se va a dar la enfermedad periodontal. Aquí surgen 2 teorías. Estas son preguntas de examen y les voy a dar después de tarea con otras teorías que vamos a avanzar más adelante. Entonces, aquí hay 2 teorías de la patogenicidad de la placa bacteriana. La primera teoría es la teoría de la especificidad. Escuchen bien. La teoría de la especificidad dice que solo un microorganismo, uno de los microorganismos, puede ser el estreptococo, puede ser la prebotella, puede ser el actinomyces, actinomiceto comitans, que es el microorganismo que destruye hueso. Entonces, uno de esos microorganismos va a ser el causante. Por ejemplo, el AA, que les he dicho ahorita, actinomyces, actinomiceto comitans, ese es el principal destructor de hueso o de proceso alveolar. Entonces, ese es el causante de la pérdida de hueso. Eso dice la teoría de especificidad. El mutans, el Streptococcus mutans, es el causante de la caries dental. Entonces, ese es el que va a iniciar la destrucción del esmalte y de la dentina. Entonces, esa es la teoría de la especificidad. Sostiene que un
tipo de microorganismo, no digamos un microorganismo, porque es un grupo, ¿no ve? Un grupo de coquitos, un grupo de bacilos. Entonces, un grupo o un tipo de microorganismo es el causante de una determinada patología. Por ejemplo, la reabsorción ósea. Eso va a dar origen el AA. La caries dental, el Streptococcus mutans. La gingivitis, el gingivalis. La prebotella gingivalis. Entonces, eso es la teoría de la especificidad. La teoría de la no especificidad es con la que trabajamos nosotros todos los días. No sabemos cuál es el causante o si tiene o no tiene nuestro paciente ese bicho, esa bacteria, perdón, en su boca. Pero tenemos que prevenir, tenemos que eliminar la placa bacteriana para prevenir que provoque la patología. Entonces, la teoría de la no especificidad en este caso dice que no importa el tipo de microorganismo, importa aquí la cantidad de placa bacteriana que puede causar la patología en la boca. Entonces, la cantidad de placa bacteriana va a determinar el número de microorganismos, la cantidad de microorganismos que van a ir a destrozar o a producir la patología. De todas maneras, dice, esta teoría dice, la presencia de la placa bacteriana, sea poca o sea mucha, ya va a producir caries dental, ya va a producir enfermedad periodontal. Por lo tanto, en ambas teorías, para hacer prevención, nosotros tenemos que hacer control de placa bacteriana en nuestro paciente. Tenemos que enseñarle a cepillar al paciente. Y no quiero que cometan el error desde que están haciendo la práctica de revelado de placa bacteriana con sus compañeros. Ustedes están haciendo revelado de placa bacteriana para enseñarle a cepillar a su compañero. Luego eso se va a convertir en una enseñanza a su paciente. No crean que su compañero, por el hecho de que esté estudiando odontología, sabe cepillarse. ¿No ve? Vienen a hacerme firmar con sus dientes de vampiro, así yo, ¡oh! Tanta placa bacteriana. He visto que hasta pueden retener placa bacteriana en encía marginal. Anoche les he visto que estaban pintando hasta la encía la placa bacteriana, en la pastilla reveladora. Entonces, ustedes tienen que enseñarle a su compañero cómo tiene que desprender la placa bacteriana con un espejito de mano de toilet que tienen que tener ustedes, o unos redonditos si quieren, chiquitito, que pueda verse el paciente su boca, no su espejo dental o bucal que ustedes usan. Le tienen que mostrar al paciente cuáles son las zonas en su boca retentivas de placa bacteriana. Tal vez tiene apiñamiento dental, entonces esa zona tiene que cepillar más. Tal vez el paciente retiene placa bacteriana sobre su encía marginal. No todos retienen placa bacteriana sobre su encía marginal, pero tal vez este paciente sí. Acuérdense que la maduración puede darse en el lapso de 6 horas. Ustedes están en la facultad más de 6 horas. 8 horas a veces están. A veces 12 horas. Entonces, ¿cómo no van a retener placa bacteriana? Y tienen que aprender a cepillarse y retirar la placa bacteriana. Entonces, no voy a firmar revelado de placa bacteriana hasta que ustedes no hagan cepillar a su compañero, a su paciente. Cuando la boca de su paciente esté libre de placa bacteriana, recién vamos a firmar sus papeles o sus documentos. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, esa es la teoría de la especificidad y la teoría de la no especificidad en la formación de la biopelícula de la placa bacteriana. Ahí está ustedes. Miren cómo puede producir la pérdida de tejidos internos
la formación de placa bacteriana de microorganismos que va a dar origen a la enfermedad periodontal. Bien, entonces ahora chicos, dejo de presentar y quiero hablar con ustedes un ratito porque ya estamos terminando el preclínico. Entonces, ahorita tengo 44 estudiantes de los 88 estudiantes que me han pasado. Realmente es muy triste para mí enfrentarme a esta realidad y tenerles que decir a ustedes, no tienen sillón o no van a poder tener sillón para trabajar. Son 88 estudiantes que tengo en lista, recién me han entregado las listas este día lunes. He pedido porque se han presentado algunos estudiantes. Entonces recién me han entregado las listas definitivas con los cambios que han hecho de rotaciones y demás cosas. Entonces tengo 88 estudiantes en lista. No sé si todos van a tomar la materia, si algunos van a abandonar. No sé siquiera si esos estudiantes están en segundo año y se les ha abierto periodoncia. Si es el caso, yo les sugiero que no lleven la materia este año porque les va a costar muchísimo y hay poca cantidad de sillones y perjudicarían a un estudiante que sí está llevando todo tercer año, digamos, ¿no? Entonces, no lo sé, pero son 88. Y lamentablemente solo contamos con 13 sillones en la clínica y 12 sillones en el tercer piso de periodoncia que pasamos los días viernes. Entonces, aquí esto de sálvese quien pueda, como hablaba con los chicos ayer, con algunos estudiantes, ustedes tienen que poner interés en esta última parte. La última parte del preclínico consiste en que ustedes hagan un raspado y un curetaje sobre su modelo. Les he mandado a hacer 2 modelos, un modelo de estudio para que trabajen en la parte de control de placa con su paciente, un rotafolio que les voy a devolver una vez que les ponga la nota en su preclínico, y luego un modelo forrado con goma eva roja, tanto la parte lingual como la parte vestibular, la parte palatina y la parte vestibular del modelo articulado. Ese modelo deben diastemar, les he dicho, ¿no? Diastemar el sector antero-inferior de canino a canino y la parte posterior derecha y posterior izquierda a nivel de los molares. Esas zonas son las donde se forma primero placa bacteriana, como han visto hoy día, y luego cálculo, porque son la zona de las desembocaduras de los conductos salivales. Entonces, en esa zona hay mayor cantidad de saliva y mayor acumulación de placa y cálculo. Por lo tanto, en esa zona ustedes deben diastemar y deben colocar el cálculo hasta la mitad del diente, en este caso del modelo, ¿no? Tienen que colocar hasta la mitad el cálculo. El cálculo tiene que estar duro para que ustedes puedan desprender. No van a hacer si no tienen cálculo duro. Así que no intenten siquiera. Tengo que tomar repaso antes de que empiecen a raspar. Vamos a raspar en grupos de 5, ¿ya? Entonces, antes de que empiecen a raspar, tengo que tomarles un repaso. ¿De qué es el repaso que van a dar? Instrumentos y principios de instrumentación periodontal. Eso está en su libro, o en los copiados que hemos dejado en la fotocopiadora, porque es parte del temario que vamos a avanzar en tercer año. Entonces está como instrumentos de periodoncia y principios de instrumentación periodontal. Ahí también tienen un capítulo o un subtítulo que habla de lo que es el raspado y alisado radicular y con qué instrumentos se realiza. Y habla también de lo que es el curetaje gingival, ¿ya? Entonces, ustedes van a raspar sobre el modelo y ya les voy a dar a las personas que hagan ese trabajo, les voy a devolver su álbum
y su rotafolio con la nota respectiva. Voy a poner la nota en su libreta como trabajos preclínicos y ya van a estar habilitados para tener un sillón. Entonces les voy a dar un sillón que ustedes van a escoger el día lunes, miércoles o viernes en los horarios que pasamos periodo. De esa manera, ustedes van a poder contar con un sillón para poder traer a sus pacientes y poder cumplir sus trabajos. Ya no nos podemos retrasar más. Así que por eso les digo, sálvese quien pueda. No esperen a su turno para venir a trabajar su historia clínica, su profilaxis o su defensa de preparado, se llama así, en raspado y en alisado radicular y en curetaje. Por lo tanto, voy a volver a poner en el grupo de WhatsApp los temas que tienen que estudiar para hacer la defensa de su modelo y ustedes ya preparen su modelo. Desde el día lunes voy a empezar a hacer eso del raspado con los grupos de estudiantes, ya de 5 en 5, pero el día lunes es mi día de entrar a quirófano. Entonces yo voy a entrar a quirófano el lunes con 2 grupos de cuarto, entonces me voy a perder justo hasta la hora que les toca a ustedes, hasta las 5 de la tarde. En cirugía, voy a entrar a quirófano, voy a hacer 2 cirugías, entonces el lunes tienen que venir los que ya han hecho la profilaxis, y les he firmado ya la profilaxis, hacer la defensa de su modelo. Y todos tienen que preparar su modelo. Porque si lo van a hacer noche anterior a venir a la defensa, no van a hacer hasta que dure su modelo. Porque no es chiste el raspado. El raspado tiene que involucrar que ustedes pongan punto de contacto, que ustedes pongan el instrumento, muevan el instrumento. Eso es lo que van a practicar. No van a practicar sacar un cálculo blando, porque no existe cálculo blando. ¿De acuerdo? Bien, chicos. Entonces los espero mañana. Mañana sería, yo digo, el último día para que terminen sus profilaxis. Los de los 3 grupos, los de lunes, los de miércoles y los de viernes. Ahora, los de viernes tienen la opción, que ya han hecho ayer un grupo grande de chicos de viernes, tienen la opción de hacer su revelado en la mañana y su profilaxis en la tarde, porque tienen que tener 2 revelados de placa bacteriana para hacer la profilaxis. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos, entonces quedamos en eso. Mañana yo los espero en la clínica. En la mañana no tenemos más que 12 sillones en la clínica del 3er piso. Es de 8 a 11 la clase. Y en la tarde tenemos 2 clínicas, la del 3er piso, que van a utilizar los de cuarto, que también están trabajando en forma bestial, han visto ustedes. Y para ustedes va a estar la clínica del 2er piso, que tiene 13 sillones, ¿ya? Pero no es que vengan y se queden toda la tarde pajareando, como les digo, ¿no ve? Sentados sobre el sillón, sentados sobre esto, así. No. Ustedes tienen que hacer su trabajo y dejar el sillón, porque otra pareja, son 88, chicos, 88. Tienen que pensar que tienen que ayudar, o sea, no ayudar, sino hacer su trabajo y luego despedirse del sillón. Hacer su trabajo y despedirse del sillón. El sillón no es para que se queden ustedes de 2 a 5, de 2 a 6. No, no es. El sillón es para que utilicen varias personas durante la tarde, ¿ya? Ok, chicos, nos vemos entonces. Un abrazo para todos ustedes. Que tengan lindo día. Chao, chao. Hasta luego, doctora.